Buenas noches, bienvenidos a un capítulo más de Escena del Crimen. Dos víctimas en dos épocas diferentes, un solo asesino. Hoy vamos a contar una historia que nos va a llevar al año 2012 con una víctima, un extraño caso de un incendio donde encuentran a una mujer muerta. En un principio se imaginaban que la muerte había sido provocada tal vez por el incendio, pero casi inmediatamente en la misma noche se descubrió que ahí ocurrió un crimen. Tiempo después, idas y vueltas, la cuestión de la justicia, el sospechoso vuelve a aceptar un segundo golpe. ¿De quién estamos hablando? ¿De qué se trata? Bueno, quédense conmigo en esta impactante historia de Escena del Crimen, obviamente, de un caso que nos va a llevar al norte del país, de la región oriental. Arrancamos identificando a los protagonistas. Comencemos citando a quienes hoy van a ser objetos de esta nueva historia. Y se trata de una joven, Daisy Patricia Benítez Gómez, de apenas 24 años, paraguaya ella, estudiante de nutrición de Capitán Vado, originaria de Capitán Vado. Fue la primera víctima, ocurrió en el año 2012. La otra es Erika de Lima Corte, de 29 años, brasileña, estudiante de medicina, y su domicilio estaba consignado en Pontaldo, Araguaia, en Mato Grosso. El autor, presumiblemente el autor de estos hechos, ya a esta altura, al menos la sospecha es mucho mayor, Christopher Andrés Romero Irala, de 31 años, paraguayo, electricista, de Pedro Juan Caballero. Tenía 21 años cuando ocurrió el primero de los crímenes que se le atribuye. Y comencemos la historia con Daisy, porque su cuerpo fue encontrado tras la alerta que dieron vecinos de un incendio que ocurría en su departamento. Era una noche de agosto del año 2012, cuando el humo, el fuego, el calor alertó al grupo de personas que estaba rodeando la casa donde vivía esta joven, de apenas 24 años. Cuando la policía entró, no encontró a una víctima de las llamas, sino que de un crimen. ¿Qué pasó? El olor a quemado alertó a los vecinos. El aroma llevó a Eliseo Brun hasta una de las habitaciones del segundo piso. En el edificio de departamentos Leticia do Amaral, del barrio Mariscal Estigarribia de Pedro Juan Caballero, estaba a punto de descubrir un suceso aterrador. Al ver que gran cantidad de humo escapaba alrededor del marco de una de las puertas, decidió forzarla e intentar auxiliar a su víctima. En una batalla contra el humo, llegó hasta la habitación de la chica, pero lo que encontró le hizo dar nuevamente un salto hacia afuera y rápidamente llamó a la policía. Cuando el reloj se acercaba a las 7 de la mañana del 14 de agosto, del año 2012, Eliseo avisó de la situación a los agentes de la comisaría primera de Pedro Juan Caballero. Los efectivos llegaron, abrieron la puerta y confirmaron lo peor. En el suelo, el cuerpo de Daisy Patricia tenía el rostro casi desfigurado por el fuego. Su cuello tenía rastros de estrangulación y en varias partes de su cuerpo heridas de un puñal, especialmente entre el abdomen y su cuello. El asesino no solo la mató con una hazaña terrible, luego de acabar con la vida de la universitaria, terminó su criminal acción de una forma inexplicable. El homicida cubrió el rostro de Daisy Patricia con un edredón y encendió fuego. Pero sorprendentemente, las llamas no se propagaron. El cuerpo de la mujer quedó parcialmente quemado y la habitación intacta. En el edificio pedrojuanino vivía Daisy. Cursaba los últimos años de su carrera de nutrición en una universidad local. Oriundo de la colonia Cerro Cuatiá de Capitán Vado, se trasladó hasta la capital departamental con el objetivo de realizar sus estudios. En su entorno estudiantil no conocían de relaciones amorosas, pero los vecinos de la mujer identificaron a un hombre cuyo compromiso no era únicamente con ella. Con el dato de un crimen, la policía comenzaba a dejar de lado el accidente, el incendio, obviamente en ese mismo instante, que encontraba a esta mujer envuelta en su propia sangre. ¿Quién era el autor de ese asesinato?
que ya en su primer momento hablaba de un crimen de género, aunque no tipificado en aquella situación, famoso catalogado como crimen pasional. ¿Por qué? Pues porque de inmediato, y como ya es tradicional, en los investigadores comienzan a sospechar del círculo más cercano de la joven. Y Daisy solía estar en pareja con un hombre que al parecer era casado, tenía un compromiso matrimonial, y algo sucedió en esa relación. Al menos era lo que se desprendía de las primeras averiguaciones hechas por la policía en aquel entonces. Así fue como se estableció la primera identidad. El sospechoso. El único dato que la policía manejaba sobre el autor inmediatamente después del hallazgo del cuerpo era sobre un hombre casado. Con él, Daisy Patricia supuestamente mantenía una relación amorosa. Las primeras sospechas apuntaban a que se trataba de una cuestión pasional como trasfondo. Los vecinos de la víctima dijeron que el asesino llegó al departamento de Daisy cerca de las 13 horas del día anterior y que lo vieron retirarse aproximadamente a las 5 de la mañana, poco antes del hallazgo del cuerpo. Los demás inquilinos del edificio de departamentos aseguraron haber escuchado una discusión entre ellos. Los reclamos eran porque Daisy recibió la visita de otro hombre un día antes. 2 días después del asesinato, las cámaras de circuito cerrado aledañas al edificio donde ocurrió el crimen dieron un poco de luz al caso y pudo ser identificado Christopher Andrés Romero Ayala, un joven de 21 años, sorpresivamente esposo de la prima de Daisy Patricia. El detenido en aquel tiempo ya tenía un antecedente por coacción sexual que databa del año 2010. La policía no descartaba en aquel tiempo que este hombre tuviera vínculos con el narcotráfico. Christopher estaba increpado por una luz parecida a la que tengo acá, una luz fuerte que le enceguecía y una sombra, el del investigador, el del policía, el fiscal, que le indagaba sobre qué o cuál fue su participación con Daisy, qué tipo de cercanía tenía con ella, por qué probablemente él era el sospechoso del asesinato. Inmediatamente dibujó una coartada. Sí, es cierto que el vehículo que utiliza frecuentemente mi padre, el vehículo de mi padre que utilizo yo, es visto en las imágenes de circuito cerrado, pero yo solamente lo conduje. El que la mató fue mi acompañante. Esta fue la teoría que ensayó Christopher en un primer momento, pero que no convencía de todo a los investigadores. Apuntó a otro hombre. Las cámaras de seguridad eran claras, pero no del todo contundentes, y favorecieron al principal sospechoso. Aunque en las imágenes podía verse a Christopher Andrés Romero Ayala cruzando varias veces por los alrededores del edificio Leticia do Amaral, donde fue asesinada Daisy Patricia, no se pudo confirmar que era él el autor del crimen. Las imágenes permitieron identificar el vehículo utilizado por el autor. Era una camioneta Isuzu de color plata con chapa B larga P200. Christopher dijo a la policía que en realidad lo único que él hizo fue conducir ese vehículo y que el verdadero autor era su acompañante. Accedimos a estas imágenes en exclusiva, donde muestran algunos detalles como la persona que bajó del ómnibus e ingresó al predio, el aviso de Eliseo Brun, morador del predio, a familiares de Daisy Patricia, y las veces que la camioneta Isuzu pasó por el predio donde se registró el crimen. 07 horas con 24 minutos. Eliseo Brun corre con dirección a la casa de familiares de la víctima para dar aviso sobre lo ocurrido. Después de varios minutos tocando el timbre es atendido en la casa, pero antes se puede apreciar en el fondo la llegada de la patrullera de la Policía Nacional. Sorpresivamente a las 07 y 15 minutos, Brun ya había hecho el mismo trayecto con dirección al centro. Es lo que se puede ver en esta otra toma del circuito cerrado que se encuentra en la esquina del predio, habitada por la víctima.
Sin embargo, también en ese mismo ángulo se ve, pero siendo a las 07:24 minutos, Brun pasa corriendo para comunicar lo sucedido a familiares. El detenido incluso proporcionó nombre y apellido de una persona que nunca pudo ser localizada por los investigadores. Este joven de 21 años dijo además que la camioneta la tomó prestada de su padre. El fiscal Celso Marín lo imputó por homicidio doloso y fue enviado a prisión. Luego, el fiscal lo acusó y pidió que vaya a juicio. Sin embargo, a menos de un año del crimen, pidió al juzgado su sobreseimiento provisional. En 2 ocasiones, el juez Luis Alberto Benítez rechazó el pedido y elevó la carpeta al fiscal adjunto Edgar Moreno. En marzo del año 2013, cuando todavía no se cumplía un año del asesinato, el fiscal Moreno, ese adjunto, también solicitó al juez el sobreseimiento de Christopher y finalmente lo aceptó. El 13 de marzo de aquel año, el magistrado ordenó que sea liberado inmediatamente. Ese mismo día, el principal sospechoso quedó libre. No había suficientes pruebas en su contra. La investigación fiscal policial tampoco avanzó. Agentes de homicidios del Departamento Regional de Investigación de Delitos de la Policía Nacional y también de la División Criminalística continuaron la investigación hasta que el caso quedó encajonado en un escritorio. Pero 6 años más tarde, este caso fue reabierto de la forma más espantosa. Después de ser identificado, faltaba mucho más, porque recién a partir de acá, una vez que el Ministerio Público colectó la suficiente cantidad de indicios que transformarían en prueba después, llegarían a ponerlo al frente de un juzgado, pero eso no iba a rendir su fruto. Les voy a contar más detalles más adelante. Hoy estamos contando la historia ocurrida en agosto del año 2012 de la muerte de Daisy, una joven de 24 años encontrada muerta por la policía tras el aviso de un incendio en su departamento por parte de los vecinos. El autor no solo la asesinó, sino que intentó borrar todo tipo de evidencias quemando el lugar. No iba a ser suficiente, porque inmediatamente conseguirían a un sospechoso que había ensayado una coartada no muy convincente. Pero no iba a ser todo lo que ocurriría. A la vuelta del corte, continuamos con esta historia. Hoy estamos recordando la historia de Daisy. En realidad, no solo de Daisy, sino que de 2 víctimas puntuales en manos de probablemente un asesino serial en Pedro Juan Caballero. Hablamos de la muerte de esta joven, en Pedro Juan Caballero, la primera mujer en ser su víctima, Daisy Patricia Benítez, de 24 años, y Erika de Lima Corte, de 29 años. 2 mujeres que fallecen en 2 épocas diferentes, en 2 años diferentes. La primera, Daisy, en el año 2012, y la segunda, en este caso, que es la que vamos a contar ahora, en el año 2018. Christopher estuvo recluido unos pocos días ante las pruebas frías, débiles que tenían los investigadores, y transcurrió el tiempo para él y la investigación prácticamente quedó en la nada, se enfrió en el caso de Daisy. Y ya en el año 2018 ocurre lo inesperado, lo que uno no hubiese deseado, y es una nueva muerte, esta vez con Erika de víctima, una joven brasileña que prácticamente fallece en las mismas circunstancias en cuanto a la violencia infligida en esta mujer. Y otra vez, Christopher es el sospechoso. La muerte de Erika. Lunes 20 de agosto del año 2018. Luego de pasar la noche fuera de casa, Milena Cristina de Matos Oliveira regresó al departamento que compartía con Erika de Lima Cortes en el barrio Bernardino Caballero de Pedro Juan Caballero, cuando el reloj acariciaba suavemente la hora 5 de esa mañana. Ambas debían asistir a sus clases en la universidad y Milena se dio a la tarea de despertar a su compañera aquella mañana. Pero al entrar al departamento, un camino de sangre se extendía desde la cocina y la condujo hasta la escalofriante escena.
Los vestigios de arrastre la llevaron hasta el cuerpo de Erika. Estaba tendido en su habitación, rodeado por un charco de sangre. Semidesnuda, la mujer de origen brasileño, de 29 años, tenía el rostro cubierto con una pequeña toalla. Una joven bonita, hija del ex prefecto, ya fue servidora pública y trabajó como enfermera. Erika tenía 29 años, fue muerta en la ciudad de Pedro Juan Caballero de Paraguay, donde estudiaba medicina. En la casa no había señales de robo y el cuerpo parecía haber sido arrastrado a uno de los cuartos. La víctima estaba con un paño blanco en el rostro y además tenía golpes con arma blanca, señales que podrían indicar que hubo violencia sexual. De acuerdo con los investigadores, por tener diversas perforaciones dispersas en todo el cuerpo, Erika pudo haber sido torturada. Los investigadores ya tienen a 2 sospechosos que podrían estar involucrados en el caso. Erika era modelo y licenciada en enfermería. Estudió su primera carrera en la ciudad brasileña de Sao Paulo. Al terminar, llegó a Cuiabá sin poder encontrar trabajo. Entonces recibió la propuesta de viajar a Paraguay para estudiar medicina y lo aceptó gustosa. En una entrevista con el portal O Globo del Brasil, su padre, Raniel de Corte, ex alcalde de la localidad de Pontal de Araguaia, dijo que soñaba con llevar de vuelta a su hija a su país y lamentó tener que recuperarla en un ataúd. En nuestra línea del tiempo tenemos una zanja de unos 6 años, 6 días, para poder contar días que hablan y entender un poco esto que vamos a definir más adelante con una profesional en la psicología criminal como un patrón. Tenemos que ver cuáles son esos elementos en los 2 crímenes. Ya teniendo la historia también de Erika, vamos a ver qué dijeron los forenses en aquel momento tras la inspección de los cuerpos. El primero de ellos, recordando que ocurre en el año 2012, es el de Daisy Patricia Benítez. Ella presentaba varias puñaladas entre el abdomen y el pecho. La médica forense en aquel entonces fue Mildred López. Ella determinó que murió a causa de una asfixia. Le taparon con la mano probablemente o con un objeto la boca y posteriormente hablan de varios cortes que sufrió en el cuello y esto habría sido infligido antes de morir. Las heridas fueron consideradas como superficiales, esas heridas cortopunzantes. No había afectado ningún tipo de arteria principal en el cuello. Según esta profesional, la muerte o el deceso ocurrió entre las 4 de la madrugada de aquel día 12 de agosto y las 5, entre las 4 y las 5 de la madrugada del 14 en realidad, 14 de agosto del año 2012. Posterior a su muerte, el asesino intentó quemar la casa porque gran parte de ella no había tocado las llamas, pero la intención era deshacer cualquier tipo de evidencia en el cuerpo que tenía, si bien quemaduras, y también gran parte del departamento. Lo que ayudó ahí, recuerden ustedes, fue la alerta de los vecinos y mediante eso se pudo determinar las causas reales de muerte. Erika, por su parte, ya en el año 2018 ocurrió este asesinato, tenía 4 a 5 horas de fallecida en el momento en que Milena ingresó al inquilinato, la que se dio cuenta del hecho. Según el reporte del médico forense César González, la muerte ocurrió el 20 de agosto del año 2018. La brasileña presentaba un total de 19 puñaladas entre el pecho y el cuello, otra vez la misma región, principalmente la del cuello. Pero las mortales fueron las que recibió en el tórax. Aquí no hablamos de heridas superficiales ni el mecanismo de la asfixia, solo que se determina que también habría puesto la mano en el rostro. Las determinantes sí son las heridas cortopunzantes. Ahí es donde se establecen los patrones. El primero de ellos ya les había dicho que tiene que ver con la misma zona donde se infligen las heridas y lo otro tiene que ver con el intento de asfixiar. Y claro, lo tercero, o puedo ubicarlo también en primer lugar, hablamos las 2 víctimas son mujeres y prácticamente promedian la misma edad.
En la investigación tenemos que retomar el curso de parte de un caso y parte del otro caso, porque en uno de ellos es donde existió una falla para muchos de los investigadores, hoy juzgando, digamos, mucho tiempo después, ya que tal vez si es que la certeza de la investigación en el primer caso, la insistencia en cuanto a las pruebas y el seguimiento sospechoso hubiese dibujado otro escenario para que no ocurra la segunda muerte. Estos fueron algunos de los aciertos y errores que se dan dentro de la investigación de estos dos homicidios. La investigación. La primera hipótesis en ser descartada fue la de un robo, pese a que el único elemento que faltaba en el lugar era el celular de la estudiante. Para los agentes de homicidios de investigación de delitos de Amambay, el ensañamiento era una clara señal de que había nuevamente un trasfondo pasional en el crimen. La fallecida era dueña de una particular belleza, pretendida por muchos hombres en Pedro Juan Caballero. Muchos de ellos la frecuentaban haciéndole saber sus intenciones, pero Erika estaba demasiado concentrada en sus estudios que nunca respondió. Pero fue especialmente llamativa la insistencia de uno de ellos, un electricista de 27 años. El hombre fue visto entrando y saliendo del departamento de Erika constantemente, muchas veces. Los vecinos lo reconocieron rápidamente porque era enviado de la ANDE. Para sorpresa de los investigadores, el nombre del sospechoso no era el de un completo desconocido. Christopher Andrés Romero Irala aparecía nuevamente como sospechoso de un cruel asesinato. Alrededor de las 18 horas del día siguiente al hallazgo del cuerpo, agentes del Departamento de Investigación de Homicidios de la Policía Nacional realizaron un allanamiento en su vivienda, esta vez en la ciudad de Pedro Juan Caballero, pero él ya no estaba. Estamos ya identificando a una persona como nuestro posible autor de este hecho. Estamos teniendo algunos elementos ya que fueron procesados con la Fiscalía, justamente para poder corroborar la participación de esta persona en este hecho. Ya. Cuando hablas de esta persona, ¿a quién te referís? Estamos hablando de un electricista de nombre Christopher. Christopher Romero sería. Christopher Romero. Ya. Bueno, ¿y por qué él es sospechoso? Y tenemos, como le dije, algunas evidencias que están siendo ya procesadas, ya bajo dirección del Ministerio Público, que va a ser utilizado ya en contra de esta persona. ¿Esas evidencias cuál sería? ¿Filmaciones? Estamos accediendo a algunos circuitos cerrados de viviendas aledañas al lugar del hecho, como así también estamos trabajando intensamente a través de un número telefónico que estamos utilizando y está siendo rastreado. Ya. 3 pantalones short de jean, 2 pares de zapatillas y una toalla fueron incautados de su habitación para ser analizados. 3 días después, agentes de investigación de delitos montaron una guardia en todo el perímetro de una vivienda ubicada sobre las calles Presidente Franco y Curupaytí en la ciudad de Concepción. Esta pertenecía al hermano de Christopher. Alrededor de las 4:20 de la madrugada salió de la cochera un vehículo Toyota Corsa gris y los policías bloquearon su paso rápidamente. Al volante estaba Christopher Andrés. Los policías finalmente lo detuvieron. Ya está na cadeia. Ya está en la cárcel Christopher Andrés Romero, de 27 años. 27 anos. O Christopher, olha só. Es el momento en el que él llega a la comisaría de Pedro Juan Caballero. Ese es el momento en el que él llega y fue arrestado por la policía paraguaya. La policía paraguaya en menos de 48 horas develó el asesinato de la estudiante de medicina Erika de Lima Cortes, de 29 años. De allí fue trasladado hasta la sede de investigaciones en Pedro Juan Caballero, donde su coartada fue que huyó porque tuvo miedo a represalias. Siempre hay una frase bastante trillada en los casos de crímenes y es que no hay crimen perfecto. Y eso tiene que ver muchas veces cuando existen ciertos descuidos por parte, afortunadamente para la investigación, ciertos descuidos de los homicidas. Y este fue algo bastante particular, muy peculiar, y es un helado. No solo el pote del helado en el que se había cargado las bochas de este postre, sino que principalmente en el ticket de compra.
Y lo que van a escuchar a partir de ahora es las piezas del rompecabezas que le faltó a la policía para establecer no solo la coincidencia en cuanto a horarios, la presencia del autor, sino que la identidad de quien lo hizo. Porque a partir del hallazgo en la escena del crimen de un ticket donde figuraba la hora, el lugar donde se había comprado el postre, se pudo confirmar que el asesino estuvo en la hora señalada. Recuerdan ustedes que había fallecido entre 4 a 5 horas antes de la llegada de su compañera de cuarto, y me refiero al caso puntual de Erika en el 2018, sino que también se pudo establecer de dónde compró y mediante eso establecer la identidad al ir a interrogar a los vendedores de helado. Así fue que cayó la sospecha principal nuevamente sobre Christopher. El crimen del helado. Una pista fue clave para resolver el crimen: un pote de helado. Los circuitos cerrados de un local y la hora que figuraba en el ticket encontrado en la escena del crimen incriminaron al asesino. Asimismo, ahí partió esta investigación. Tuvimos el testimonio de una vecina que había dicho que ya había vendido a esta persona helados, y ese pote de helado fue encontrado en el lugar del crimen. La vecina que atendía la despensa de donde compró el postre, un pote de helado, confirmó a los medios locales que fue Christopher Andrés quien compró este pote y luego se dirigió hacia el inquilinato donde vivía Erika. La testigo fue otra de las piezas clave para la investigación, considerando que días antes lo reconoció como el electricista que estuvo realizando algunos arreglos en el tendido eléctrico del inquilinato. Sí, en la cámara muestra que él llegó, ¿verdad? Y pidió helado y le cargué en el pote el helado y le llevé. ¿Usted le conocía a él? Sí, le conocía porque justamente la suegra alquila la casa de acá al lado, sobre la calle José de Jesús Martínez. Y entonces él vendría a ser un electricista del barrio, del vecindario. Él es de la ANDE mismo y prácticamente viste que tenía que cambiar mi padrón para el triple y sí o sí tenía que ser autorizado de la ANDE, y justamente también creo que su papá es de allá, ¿verdad? Y entonces ahí fue fácil, pues, ¿verdad? Bueno, ¿y qué es lo que me podés contar? Él vino a comprar el domingo por la tarde, se acercó para comprar algo de acá. Sí, el domingo en la tarde, a la tardecita ya, ¿verdad? 7:30, 7:40 por ahí seguro fue. ¿Quién se acercó? Él se acercó a comprar el helado, ¿verdad? Y justamente el helado yo le dije que había de chocolate, frutilla, y él me dijo solo chocolate. Le preparé, le cargué, ahí le di y se fue, ¿verdad? Llamativamente aparece el pote de helado en la casa de la víctima fatal, ¿verdad? Sí, y aparece ahí el pote del helado. En la filmación se ve qué hora él vino. Sí, se ve todo en la filmación, sí está todo. Está toda la hora completo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Escucharon algún grito, ya que es la casa cerca de la propiedad de ustedes? Vos sabés que la verdad no escuchamos ni un ruido, nada no escuché. ¿Qué pensás, Cristina, lo que pasó? Mi Dios, vos sabés que terrible fue para hacer eso y acuchillar justo en el cuello. Empezó en el cuello, ¿verdad? Sí. 17 en el cuello y 2 en el pecho. Es una crueldad, legalmente muy triste. Según supo la policía, este electricista se acercó a la víctima para ofrecer sus servicios, pero sus pretensiones eran amorosas y al parecer el rechazo por parte de la brasileña desató su furia asesina. Un dolor, un mismo dolor, y también la impotencia de no saber a dónde huir o a quién recurrir cuando se busca justicia para dos mujeres que fueron asesinadas. En este siguiente informe van a encontrar dos épocas totalmente diferentes, pero un mismo sentimiento. Las palabras del papá de Daisy, donde por todos lados buscó que le escuche la justicia al momento de decirle: este es el hombre que mató a mi hija, y nunca hicieron nada. Quizás de haberlo hecho, al menos Erika se hubiese salvado. Familias unidas por el dolor. 4 días después del crimen, una multitud copó las calles de Pedro Juan Caballero para exigir justicia. La marcha pacífica se realizó en la noche del 24 de agosto
para pedir el fin de la violencia contra la mujer. Al menos 3.000 personas, entre las que figuraban estudiantes secundarios y universitarios de diversas instituciones locales, participaron de la protesta, acompañadas de autoridades locales y también departamentales. Pero el toque emotivo se dio con la presencia de los familiares de Erika. Sus padres viajaron más de 500 kilómetros para estar presentes. Y esto tuvo un especial condimento cuando los parientes de Daisy Patricia, su primera víctima, también estuvieron presentes para compartir el dolor de los padres de la brasileña. Durante la manifestación, el papá de Daisy hizo un conmovedor discurso. Mi corazón está roto, vencible. Esto para mí fue una puñalada en el corazón. Solo quiero justicia. Y también quiero que ustedes tengan un mínimo de seguridad. Esta es una lucha mía y de Erika. Que ustedes jamás vuelvan a pasar por esto. Y para Erika ya no sirve. Terrible las declaraciones, sin duda, evidentemente, de dos familias que estaban unidas por un mismo dolor que puede llegar a entenderse dentro del mismo contexto, de la manera en que fueron asesinadas estas otras mujeres, como un patrón. Pero para poder descartar o confirmar esto, estamos en una entrevista virtual con la psicóloga forense Alma Segovia, sin duda una experta recurrente para escena del crimen, de manera a darnos esa vista científica sobre el perfil de quien pudiera considerarse, y también ella nos va a confirmar esto, tal vez un asesino serial o no. Doctora Alma Segovia, la primera pregunta tiene que ver justamente con esto. ¿Existiría algún tipo de patrón en el tipo de herida que infligió a sus dos víctimas en dos épocas diferentes este hombre, y también teniendo en cuenta el hecho de que él había tapado el rostro a las dos mujeres? ¿Estas dos condiciones determinan un patrón o no? Sí, podríamos tener ya un indicio de que aquí existe un patrón de cómo esta persona se maneja, de cuáles son sus necesidades psicológicas, cuál es su motivación. Podríamos ya ir determinando a través de estos dos homicidios a estas mujeres, donde hay varias coincidencias, ¿verdad? La edad, creo que también la nacionalidad, el objetivo que aparentemente fue el abuso sexual. Hay varias cosas que son similares. Lo segundo tiene que ver un poco con la interpretación que pudieras tener vos como profesional sobre el tipo de heridas o la fijación de las puñaladas en el cuello. O sea, haber elegido una parte del cuerpo como punto de enfoque de saña, por decirlo así, o puso mayor violencia sobre una parte del cuerpo en puntual. En las dos mujeres. En las dos, coincidentemente, utilizó arma blanca. Tenemos aquí entonces el mismo medio que sería el arma blanca, también el lugar preciso que es el cuello de estas dos mujeres. Es importante acá poder entender que aparentemente va todo hacia una firma, hacia donde el criminal intenta dejar su huella. Las firmas son generalmente las huellas psicológicas que los asesinos dejan en sus víctimas. Y aquí tenemos muchos elementos coincidentes, y estas dos formas y el arma utilizada también nos dan esos indicios. Lo tercero tiene que ver un poco él cómo había sorteado a la justicia en la primera ocasión, donde no encontraron los investigadores elementos contundentes para señalarlo como el homicida. ¿Pensó quizás que en el segundo caso iba a ocurrir lo mismo? Puede ser. Generalmente la mayoría de las personas, y eso lo dice también la literatura, que cometen estos hechos, se creen muy inteligentes. Algunos lo son, otros no lo son tanto, pero se creen muy inteligentes. Entonces en esa creencia que tienen, piensan que van a burlar a la justicia, que no se les van a atrapar, y que muchas veces no se les atrapa, y esto les ayuda a ir mejorando, a ir inclusive utilizando más saña en otros casos. Cerrando, doctora, podemos considerar a una psicopatía aquí, un psicópata.
Sí, podría ser, claro. Podríamos tener a un psicópata, alguien que goza del sufrimiento, porque generalmente qué es lo que buscan es el placer a través del poder y del sufrimiento que le están ocasionando a la víctima. Esta conducta psicópata puede estar asociada a un trauma de niño, a algo genético. ¿Cómo es que la literatura describe o define un poco la psicopatía en este caso, Y doctora? hay diversos factores. Yo siempre digo que el término, el constructo en sí de la psicopatía es algo que sigue evolucionando y que donde vamos detectando factores, según varias investigaciones ya hechas, ¿verdad? Que hablan un poco de lo genético, de lo ambiental, de toda esa mezcla de situaciones que se pueden dar en un sujeto y que lo van convirtiendo en un psicópata. Eventualmente, claro que podríamos entrar a especular un poco sobre esta situación, pero si este hombre continuaba libre, podríamos realmente haber tenido un asesino serial o aumentar la cantidad de víctimas, porque igual entiendo que hay una suerte de patrón establecido en las dos víctimas, ya puede considerarse una serie, ¿verdad? Pero de haber estado libre, podríamos entender de que esto podría haber aumentado, doctora. Claro, porque en un corto tiempo y siendo él todavía aún joven, él ya mató dos mujeres, dos personas con similitudes ambas. Entonces, si él no era detenido o no le descubrían a tiempo, vamos a decir hablando mal, ¿verdad? De la situación, él podría continuar matando, así como vemos en estos casos. Ambos casos son realmente muy crueles. ¿Qué te llama la atención, doctora? Si fuese eventualmente, no digo este caso, pues no quiero comprometer tu opinión a futuro, digamos, para cuestiones así, pero si tenemos una persona que cometió el mismo hecho, ¿qué es lo que buscarías vos como profesional para establecer un poco la conducta que motivó a ese perfil como homicida, teniendo en cuenta estas características? ¿Tomarías el hecho del lugar, investigar un poco su pasado con respecto al lugar que eligió para infligir mayor dolor, el por qué son mujeres, o te llama la atención algo más de su conducta? Realmente de él llama la atención todo eso que estás mencionando, ¿verdad? Podríamos hablar, o sea, tratar de definir qué es lo que le pasó tocando el punto de la motivación y ver qué es lo que le llevó a él a cometer esos delitos. Si él realmente buscaba robar, buscaba sexo, buscaba el simple hecho de matar, esa fue su motivación primaria. Es lo que se define muchas veces en estos casos, cuál es la motivación primaria y cuál es la motivación secundaria. La primaria es el deseo de matar, de poder tener ese poder sobre el ser humano a quien le está infringiendo el máximo dolor hasta llevarlo a la muerte. Y también las secundarias que podrían ser, esas se modifican según el criminal, no todos son iguales, siempre hay que ver esa particularidad en cada uno. Entonces ahí vemos que el sexo, robo simplemente, o puede ser también el simple hecho de quitarle la vida. Perfecto, no, simplemente agradecerle por el tiempo y evidentemente las explicaciones siempre muy pertinentes. Gracias, doctora. Muchas gracias a ustedes. Norma Segovia, experta en criminología, en lo que hace a este tipo de situaciones donde nos aclara un poco el perfil que tiene este hombre para que entiendan de que no son crímenes casuales que ocurren por alguna suerte de casualidad. Hay un patrón establecido y evidentemente eso se cumple perfectamente según los hechos históricos de este caso en particular. Vamos a hacer la última pausa en Escena del Crimen y volvemos con el desenlace. Con Christopher como el único responsable del caso de Erika, quizás el remordimiento de los investigadores del aquel año 2012, en agosto, donde habían encontrado el cuerpo de Daisy, pero no así las pruebas, porque no quisieron, porque no pudieron o no estaban capacitados para hacerlo, estaba vivo o estaba viva la situación de que no aclararon un crimen que hubiese logrado a lo mejor evitar un segundo hecho. A la vuelta,
de este informe, obviamente la conclusión. ¿Qué pasó con Christopher cuando enfrentó a tribunales por el caso de Erika? Este fue el fallo del tribunal. Las condenas. Los casos pasaron por las manos de varios agentes fiscales, hasta que llegó a las de José Luis Torres. Él se encargó de llevar a juicio oral y público ambas causas, donde Christopher Andrés Irala estaba acusado por los crímenes. El primero en realizarse fue en noviembre del año 2021, por el asesinato de Daisy Patricia. Los jueces Carmen Silva Bóveda, Librada Peralta Céspedes y Marcelina Quintana de Acosta consideraron que hubo un ensañamiento con la víctima y decidieron condenarlo a 28 años de prisión, pena que fue considerada justa por el fiscal del caso. Sin embargo, los 28 años de prisión serían apenas el primer golpe contra el asesino. El 12 de julio del año 2022 recibió su segunda sentencia más dura aún. En este juicio también formaron parte del tribunal las juezas Librada Peralta Céspedes y Carmen Silva Bóveda, junto con la jueza Mirna Soto. A sus 31 años, Christopher fue hallado culpable y condenado a 30 años más 10 años de seguridad. Las juezas consideraron que su conducta apeligra a la sociedad. Dijeron que una vez cumplida su pena podría salir y realizar este tipo de hechos. Daisy y Erika, dos jóvenes mujeres de 24, 29 años, dos nacionalidades diferentes, un mismo asesino, un mismo patrón establecido para matar. La impotencia de probablemente un hombre que no pudo acceder carnalmente a sus víctimas, porque fue rechazado en las dos ocasiones. El que no haya visto la policía ese tipo de circunstancias nos habla de la falta de capacitación en crímenes sofisticados o complejos como este. En no detectar el perfil de un psicópata a simple vista cuando se tiene el primero de sus casos. Son algunas de las deudas quizás que tiene este país en materia de persecución penal, basándonos siempre en la investigación de campo, donde está todo, donde está el caracú, como dicen muchos. Quizás algunos que se sientan ofendidos, algunas instituciones que se sientan ofendidas por esto, digan, pero ¿y qué pasa de la justicia? Lo que sucede es que a toda investigación que tenga esa falta de elementos, que sean investigaciones carentes de argumentos, va a suceder esto y va a seguir ocurriendo. En aquel entonces no estaba la figura del feminicidio, al menos en la primera. En la segunda sí, pero nunca se pudo establecer a Christopher como un asesino serial real. Ustedes escuchaban, hay elementos para suponer, para establecer esto, pero mediante la falta muchas veces de entendimiento, de comprensión que se necesita de este tipo de especializaciones, de establecer estos criterios a la hora de investigar, es que muchos casos podrían volver a repetirse y así estar en un eterno déjà vu en este país, y más cuando se tratan de crímenes de género. Hoy recordamos a dos, simplemente de tantas, a Daisy y a Erika, y el programa vaya a la memoria de ambas. Llegamos al final de un capítulo más de Escena del Crimen. Obviamente este capítulo lo van a tener disponible en la semana en nuestro canal de YouTube, en Unicanal, y todas las 5 temporadas como siempre. Nos reencontraremos la próxima semana en un capítulo más de Escena del Crimen.